Hola, buenas tardes. Bienvenido a todo el mundo a esta noche de matemáticas infinitas y curiosas. En primer lugar, quiero felicitar a la Sociedad Económica del País, de Amigos del País, por su incansable actividad cultural aquí en el centro de Cartagena y por el alto nivel de los actos que organiza. Hoy va a ser uno de estos. Y estoy muy contento por estar hoy aquí, ¿no? Por tres motivos. El primer motivo es porque hoy se habla de matemáticas y de las matemáticas además curiosas, ¿no? Las matemáticas que intrigan, las matemáticas que hacen pensar. Todas las matemáticas hacen pensar, pero estas son las que nos hacen pensar asociado a cosas cotidianas que todos podemos entender. Lo segundo motivo por el que estoy contento de estar aquí es porque aquí me acompañan o presento a tres compañeros que son titulares de universidad de la Universidad de Alicante, la universidad vecina en un sentido. Y el tercer motivo es porque está Julio. Julio lo conozco desde hace muchos años y desde hace muchos años lo admiro por su creatividad, por su sensibilidad, por su amabilidad y por su compromiso con la docencia y con la investigación. Entonces, por eso, pues, estoy contento y no he dudado en absoluto en estar hoy aquí. Los tres he dicho que son titulares de la Universidad de Alicante, del Departamento de Matemáticas. Eso implica que son los tres doctores en matemáticas. Los tres tienen una actividad investigadora, tienen artículos, tienen ponencias, tienen congresos. Pero sobre todo, yo creo que lo que destaca aquí es que los tres son apasionados por las matemáticas, por la ciencia en general. Son personas que les gusta lo que hacen, tienen esta gran suerte. Y la ciencia realmente va de pasión. O sea, parece que la ciencia es fría porque es lógica, porque es racional, ¿no? Pero en realidad la ciencia nace sobre todo de la ilusión por entender, de la capacidad de maravillarse por el mundo, por lo que uno ve e incluso por lo que no ve. Y por la necesidad esta de intentar explicar con reglas, con fórmulas, con el lenguaje que podemos utilizar, en este caso el lenguaje de las matemáticas, pues lo que, como digo, lo que uno ve, o en el caso de las matemáticas, mucho lo que no ve, sino que solo es, digamos, creación nuestra. Decía que los científicos en general pues son apasionados, muchísimos, la inmensa mayoría de los científicos son apasionados por lo que hacen. Pero a algunos, además, es que les gusta contarlo. Es decir, que no se contentan con compartir lo que han descubierto, lo que estudian con la comunidad suya de gente que estudia lo mismo, sino que lo que realmente les gusta es explicarlo a los demás, incluso a las personas que no tienen esta misma formación. Y este es el caso de Julio, de Lorena y de Matías, que son realmente, en final, son contadores de historias. La diferencia es que son contadores de historias matemáticas, pero exactamente lo mismo. Lo que les gusta es que los contar y que los escuchemos, ¿no? Yo creo que no es difícil imaginar que este perfil de científico, de matemático, los contadores de historias, normalmente son, bueno, seguro, son profesores excelentes, ¿no? Son docentes absolutamente excelentes porque lo que les gusta es eso, lo que les gusta es explicar y que la gente entienda. En particular, lo que les gusta es que sus alumnos entiendan, ¿no? Entonces, pues, por mi parte, que formo parte del Departamento de Matemáticas Matemática Aplicada y Estadística de la Universidad Politécnica de Cartagena, me produce envidia el ver que el Departamento de Matemáticas de Alicante tiene este grupo de divulgación matemática con bastante personas, veo, con una actividad importante, organizan muchísimas conferencias, muchas actividades de concursos y editan libros. Y este es el tercer libro de una serie de matemáticas infinitas. Y ya está, sin más, voy a dejar la palabra a los protagonistas de esta noche, que es Lorena, Matías y Julio. Empieza Lorena, por lo visto. Me voy a sentar ahí, mejor no, pero mejor. ¿Me puedes sentar ahí? Sí. Me voy a sentar ahí para ver mejor la pantalla.
Bueno, buenas tardes. A ver si esto se escucha. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se escucha? Bueno, buenas tardes. Tengo que pedir disculpas antes de empezar porque estoy enferma. Creo que mucha gente ahora está, en esta época del año, pues está con constipados, con medio febrícula, etcétera, y yo pues llevo así como 3 días, pero desde luego no podía, desde luego, dejar de venir aquí a Cartagena porque es una ciudad fascinante. La verdad es que yo la conocí de la mano de mi amigo Julio, me la ha mostrado, y porque, bueno, porque venir a una sociedad, a una real sociedad como esta, es un honor porque, bueno, una sociedad que lleva tantísimos años cuidando la cultura y trabajando por ella y por la educación y por transmitir conocimiento, creo que es de agradecer. Entonces, bueno, en primer lugar lo que quiero agradecer es en mi nombre y en el de mis compañeros a la Real Sociedad Económica de Amigos del País que nos haya cedido este estupendo salón para poder presentar nuestro libro esta tarde. En segundo lugar, quería agradecer al señor rector, a Matthew. Yo lo he conocido hoy, pero casi que lo conocemos gracias también a Julio. Y bueno, siempre tenemos un lugar en Dimates para que nos acompañes y puedas divulgar con nosotros cuando quieras, dar alguna charla o hacer alguna actividad. Nosotros somos un grupo muy abierto y nos encantaría que pasaras a formar parte también de nuestro grupo de Dimates. Y bueno, pues ahora empiezo a presentar. Tengo que decir que hemos hecho un sorteo, porque somos 3 compañeros para hablar, y me ha tocado hablar a mí primero. Entonces, bueno, yo voy a hacer una presentación un poco de nuestro recorrido y de nuestra inquietud, esa inquietud que nos llevó hace ya unos cuantos años, vamos a ir viéndolo, pues a hacer este tipo de actividades. Entonces, bueno, pues actualmente yo estaba comentando con una chica, una joven que está interesada en estudiar matemáticas, lo cual me alegra mucho. Bueno, cuando yo empecé a estudiar matemáticas, supongo que algunos de los que hay también, no sé cuántos matemáticos habrá, pero pues no era muy habitual estudiar esta disciplina. Es verdad que ahora pues se está reconociendo esa necesidad de incorporar las matemáticas en todos los procesos de la sociedad. En las empresas realmente está realmente entrando con mucha fuerza, y eso es uno de los problemas que estamos teniendo, que no tenemos profesores de matemáticas que sean matemáticos impartiendo clases en bachillerato. Bueno, no obstante, ya Napoleón tiene esta cita, que bueno, pues como el gran líder, él decía que el avance y perfeccionamiento de las matemáticas están estrechamente relacionados con la prosperidad de la nación, y desde luego no estaba para nada equivocado. Einstein, también un gran genio, uno de los más grandes, decía: ¿cómo puede ser que la matemática, siendo al fin y al cabo un producto del pensamiento humano, independiente de la experiencia, esté tan admirablemente adaptada a los objetos de la realidad? Es decir, la matemática nos sirve para poder explicar lo que pasa en la naturaleza, lo que pasa a nuestro alrededor. Entonces, bueno, pues esto es precisamente lo que nosotros queremos mostrar. Y he puesto esta imagen de los estudiantes preguntando a la profesora: ¿para qué sirven las matemáticas? Esta pregunta es la clave por la que surgió Dimates hace unos años. Porque en la Facultad de Ciencias nosotros impartimos docencia en grados muy diversos, de los primeros cursos de biología, de ciencias del mar, de química, de muchas ingenierías. Entonces, bueno, sobre todo en ciertos grados, en biología, por ejemplo, ese año yo estaba impartiendo las matemáticas de primero y segundo de biología, y los alumnos venían al despacho, no me pasaba a mí solamente, sino también a mis compañeros, preguntando: ¿y para qué me sirven a mí las matemáticas, Lorena? Si yo voy a ser biólogo, si yo voy a ser... Bueno, pues esto es lo que, hablando un día en el café o no sé en qué actividad, dijimos: oye, ¿y por qué no explicamos para qué sirven las matemáticas? Porque realmente hay que explicarlo. Es que la visión que hay en la sociedad ahora ya no es tan exagerado, porque es verdad que la divulgación matemática está creciendo y está en auge, pero es verdad que cuando nosotros arrancamos, por allá por el 2014, si no recuerdo mal, pues esto no estaba tan asentado. Y empezamos a explicar por qué. Hay un libro de Jon Stewart, Cartas a una joven matemática,
si te interesa lo puedes buscar, de una estudiante que pregunta a su profesor, le dice, yo quiero estudiar matemáticas, pero quiero que me digas cuáles son las razones por las cuales estudiar matemáticas. Y entonces empieza a, digamos, proponerle un reto de pegar como una especie de punto rojo, ¿no?, en aquellos objetos que contienen matemáticas en su interior. Yo siempre digo que las matemáticas están entre bastidores, nosotros no las vemos, pero gracias a ellos o a ellas funcionan pues, navegadores, el comercio electrónico, la meteorología, los modelos que se hablan de predicción, son matemáticas, incluso los buscadores, en fin, la economía, las imágenes médicas, etcétera. Es decir, prácticamente la mayoría de las cosas que están alrededor nuestro en el día a día tienen matemáticas en su interior, como yo digo, o entre bastidores, pero en la sociedad eso no se conoce. Podríamos decir que las matemáticas están hasta en la sopa, y si observáis esta sopa, pues tiene estas hélices, que son figuras geométricas y que son matemáticas, o sea que realmente las matemáticas las podemos encontrar hasta en la sopa. Pero en cambio la imagen que se tiene en la sociedad, lo estaba diciendo ahora ya, empieza esto un poco a cambiar, pero todavía, pues tienen esa imagen de que no sirven para nada, son juegos intelectuales que hacemos algunos que estamos en los despachos y que en realidad no se ve su aplicación inmediata. Incluso se utilizan con esta imagen, que esto es un anuncio, no se ve muy bien, pero no he encontrado una imagen mejor, esta de Disney Channel, en una publicidad que sacaron hace unos años por Halloween, y decía vampiros, monstruos, brujas, profesores de matemáticas. Es decir, la imagen de los profesores de matemáticas, a mí me han dicho muchas veces, pues no tienes pinta de matemática. Digo, ¿y qué pinta tienen las matemáticas? No lo sé, explícamelas, ¿no? Bueno, incluso está hasta aceptado que la nota en matemáticas tiene que ser mala. Sí, porque claro, es que son tan difíciles, son tan incomprensibles, son tan abstractas. Entonces, bueno, pues aquí, por ejemplo, este anuncio de SEAT, que dice, el mismo cero en mates de tantos septiembres te arruinó, viene para compensar. O sea que está asimilado que si un niño trae de la escuela o de tal mala nota en matemáticas, pues es que es normal. Si lo trae en inglés, a lo mejor ya no es tan normal, ¿no? O sea que en la sociedad, pues, se ve, digamos, como algo que en principio, esta percepción, ya digo que está cambiando, pero está cambiando gracias a muchas de estas actuaciones de divulgación que se están llevando y porque por fin, bueno, pues ciertos momentos, como hace poco tiempo, no, relativamente poco tiempo, con la pandemia, pues se vio la importancia de la estadística, la importancia de las matemáticas. Se pudo descubrir todos los días. Salían esas tablas tan horrorosas y esos gráficos que al final son matemáticas, o sea que tienen aplicación, ¿no? Pero en general nuestros estudiantes y la sociedad en general esto no lo perciben, sí. ¿Qué pasa en nuestras aulas? Pues pasa esto en general, ¿no? Es decir, estás dando clase, cada uno está a lo suyo, con el móvil, con la tablet, en general, pero también esta situación se da muy a menudo. Esta es una tira de Mafalda, que me encanta, dice, y el que lo haya entendido, que levante la mano. Entonces aquí Felipe levanta la mano, o Manolito en este caso, perdón, y dice, veamos Manolito, ¿qué es lo que no has entendido? Y dice, desde marzo hasta ahora nada. Es decir, es verdad que a veces, ¿lo habéis entendido? No, ¿desde dónde? Y te hacen así, ¿no? O sea, como que esa situación se repite no solo fuera, en la calle, sino también en nuestras aulas. De hecho, los estudios, los informes, que podemos estar más de acuerdo o no con los ítems que se evalúan, eso es otra discusión, pero lo que arrojan son estos resultados, es decir, las evaluaciones internacionales, los resultados no son nada buenos. Bueno, el último informe todavía no ha salido, evidentemente, pero la tendencia se ve, es una tendencia que va a menos, es decir, ¿qué está pasando? Es decir, está perdiéndose el interés en las aulas por esta disciplina, cuando por contradicción en la sociedad cada vez hay más interés y se le da más importancia. Bueno,
Esa percepción de inutilidad yo la quiero recoger a través de esta anécdota. Esta es una película del año 2012, Pidiendo el mundo, y ese niño que está ahí, vamos a ver un trocito, es el pequeño Gauss. ¿Vale? No, no vale el ratón. ¿No va? El ratón no. Ah, vale, va con el touchpad. Va, vamos a ver. Más. Dos. Más. Bueno, está en una clase, el pequeño Gauss, sus compañeros y el profesor les propone una tarea rutinaria. Más. Cuatro. Les está proponiendo sumar los 100 primeros números naturales. Sí. Bueno, conforme va avanzando el profesor de sumar más números, los niños van bajando la mano porque ya no saben seguir, ¿no? Ya quedan muy pocos. El profesor mira a ver si se toma un descanso, ¿no? Y ya quedan poquísimos. De esta forma hasta llegar a 100. O sea, el problema era sumar los 100 primeros números naturales. Yo creo que sería el profesor tenía ganas de almorzar tranquilo o estaba portándose mal y dijo voy a ponerles aquí un castigo, que sumen hasta el 100. Bueno, los niños empiezan a trabajar sin pensar, a trabajar escribiendo directamente, empezar a sumar las sumas parciales y el profesor saca su manzana para almorzar tranquilamente, porque sabe que tiene un buen rato por delante. Pero no contaba que el gran genio Gauss estaba en su clase y entonces la manzana pues no se la termina de comer. Bueno, esta película estuvo muy poco, porque las películas que salen de matemáticas, la verdad, no da tiempo a llegar a verlas casi en las salas. Es una pena, porque son grandísimas biografías y es muy interesante conocerlas. Yo lo titulo las matemáticas son la ciencia que convierte pensar en un arte. Porque es así. Es racionalizar las cosas, es buscar la forma más sencilla, más lógica, más corta, más elegante que decimos nosotros los matemáticos. Bueno, vamos a estar pensando. Supuestamente tenía 7 años. Gauss de Ríos. ¿De dónde has sacado esto? Bueno, se te quiere de sobra los patos. No sé si se escucha. ¿Sí? Ahí va. Bueno, ahora lo explico. Bueno, evidentemente al final el pequeño Gauss encontró la solución y se llevó un castigo porque, a ver si me deja pasar, porque no había dejado al profesor terminar su almuerzo tranquilamente. Entonces recibió su castigo. A ver, ¿qué es lo que pensó el pequeño Gauss? El pequeño Gauss pensó, a ver, tengo que sumar los 100 naturales, los 100 primeros números naturales, el 1, el 2, el 3, el 4, etc. Pues voy a hacer parejas, 1 más 100, suman 101, 2 más 99, suman 101, 3 más 98, suman 101. ¿Y cuántas parejas de ese tipo puedo hacer? 50. Pues ya está, 50 por 101 son 5050. Entonces, claro, esa tarea rutinaria, que en principio parecía un castigo, que para los niños era aburrido, tedioso y sin ningún tipo de interés, pues llevó a unos resultados que ahora vamos a ver que tienen una trascendencia. Esa suma de los n primeros naturales es un problema bien conocido, están muy relacionados con los números triangulares. Los números triangulares, los pitagóricos hacían marcas en papiros o incluso cogían piedras y formaban con los números figuras poligonales. Bueno, pues los números triangulares, ahí los tenéis, con una piedra formo el 1, con 2 piedras formo el 3, tiene forma de triángulo, en este caso serían 3 más 2 más 1, 6, el 3, el triangular tercero, con 10 piedras formo un triángulo que es el triangular cuarto y así sucesivamente. Bueno, pues resulta que la suma de los n, de los números, bueno, el t sub n, el triangular, que ocupa la posición n, ¿vale?
pues se calcula con esta fórmula. De alguna manera eso es lo que hacía Gauss. Para él, n era 100, por tanto, 100 entre 2 son 50 por 101, por n más 1 son 101. Pues es una fórmula que generaliza ese problema, que estaba particularizado a 100 piedras o a 100 números, pues al número de piedras que queramos. Y eso es una de las grandezas que tienen las matemáticas, que generalizan problemas y que luego, con casos particulares, podemos llegar a muchos lugares. Bueno, este enlace que hicieron los pitagóricos de la geometría y la aritmética, en este caso la representación de los números o propiedades de los números, y la geometría, la representación de esas figuras poligonales, facilitó muchísimo demostraciones de resultados sobre propiedades de los números. Esto fue un gran avance. Pero no solo eso, Gauss, años más tarde, en su diario, anota lo que se llama ese teorema Eureka, que lo aparece así, Eureka, ¿vale? Y que dice que todo número natural puede ser expresado como suma de 3 o menos números triangulares. Por ejemplo, el 25 pues sería 1 más 3 más 21, fijaos, aquí están los triangulares, hay poligonales, es decir, están los cuadrados, ¿vale? Tenemos las figuras en función de la figura que se forme al colocar las piedras o los puntos en un papiro. Y años más tarde, aparece el teorema del número poligonal de Fermat, que dice que cada número natural es suma de lo máximo n números poligonales. Vale, este resultado puede ser abstracto, pero vamos a otra disciplina, digamos, a otra rama o a otro tipo de problemas en matemáticas, que es la teoría de grafos. Este problema rutinario que le plantearon al pequeño Gauss en clase como castigo, ya hemos visto que enlaza con la aritmética y ahora vamos a enlazarlo con la teoría de números, con la teoría también de grafos. Este problema que dice es el problema que se conoce como el problema de los apretones de manos. Dice, ¿cuál es el número de apretones de manos que se darán en una fiesta a la que asisten n más 1 personas? ¿Vale? Bueno, pues vamos a irnos a la fiesta y vamos a ver qué sucedería. Entonces, aquí están estos señores que no han entrado, están en la sala fumadores, fuera de la discoteca, pero este señor entra, no se encuentra nadie, pero luego aparece otro señor a disfrutar de la fiesta, se da la mano, luego aquí hay un actor, ¿vale?, de manos. A continuación entra otro señor y empieza a saludar, entonces dará 2 apretones de manos, es decir, para 3 personas, de momento tenemos pues 3 apretones de manos, ¿no? Si continuamos introduciendo, vamos a irnos hacia atrás, una señorita o una señora entra a la fiesta y empezará a saludar. Luego tenemos los 3 anteriores más 3 nuevos, ya son 6. Si empezamos a replicar esto, un poco más, esta que entra, pues tendríamos los 6, más 4 nuevos, ya son 10. Y así sucesivamente. Podemos establecer esta tabla. Si entra, bueno, si hay 2 personas hay un apretón de manos, si son 3, así se trabaja en matemáticas, ¿no? Buscando, ¿no? Buscando el análisis de ese problema. Si son 3 personas, pues serían 2 más 1, que fijaos que son los 2, la suma de los 2 primeros naturales. Si hay 4 personas, es 1 más 2 más 3, que son 3, que son la suma de los 3 primeros naturales, y así sucesivamente. Si entraran n más 1 personas, pues sería el número triangular t sub n, que es la suma desde 1 hasta n. Luego la solución del problema de teoría de grafos también tiene que ver con los números triangulares. También tiene que ver con ese problema pesado, tedioso, castigo que habían propuesto al pequeño juez. Pero no solo así, yo el año pasado fui a Málaga y cuando entro a la Catedral de Málaga me topo de bruces con este cuadro, que es de un artista malagueño, Francisco Hernández Díaz, y me encuentro aquí un número triangular, ¿vale? En este caso, fijaos que es pues 5 más 4, ¿vale? Más 3 más 2 más 1. Bueno, este número representa, digamos, tiene un significado religioso, ¿no? Tiene una connotación religiosa, del sacrificio, etc. Entonces, por eso el artista introduce las matemáticas como algo que quiere introducir como un simbolismo, ¿vale? Un interés en esa obra.
y lo introduce ahí para hablar de la Anunciación. Bueno, entonces recapitulando, este castigo del pequeño Gauss tiene que ver con la aritmética, tiene que ver con la teoría de números, el fenómeno de Pascal, el análisis combinatorio, el cálculo de probabilidades y tiene una aplicación criptográfica en seguridad de comunicaciones. Es decir, que un castigo, una tarea tediosa, una tarea aburrida, una tarea intrascendente, aparentemente, fijaos, todo lo que da de sí y todo el interés que tiene. Por tanto, ¿qué pensamos nosotros? Pues tenemos que hacer las matemáticas más accesibles. Tenemos que llegar a los resultados y llegar de una manera visual, de una manera que motive, de una manera que te haga interesarte por la disciplina. Y eso es lo que hicimos, pasar a la acción y creamos nuestro grupo de divulgación Dimates, que hoy ha crecido muchísimo. Tenemos la suerte de contar con muchos compañeros y compañeras y estamos abiertos, desde luego, a que cualquiera que quiera trabajar con la divulgación de esta disciplina, pues que se una a nosotros. Este es nuestro primer libro, pero hemos hecho muchísimas más actuaciones, cursos para mayores hemos hecho cursos de verano, que de hecho a Mario lo conocimos y tenemos el placer de que trabajamos con él. Es uno de los autores de esta obra. Quiero decir que esta obra es coral. Nosotros estamos aquí en representación de todos los compañeros que han trabajado en esta obra, porque sin ellos este libro no existiría. Es decir, Dimates es un proyecto coral. Nosotros lo iniciamos, pero hoy en día pues tenemos la suerte de contar con compañeros de profesión. Aquí está Mario, que tiene un capítulo estupendo. Después Matías va a hablar un poquito, pero tenemos la suerte de contar con mucha gente que colabora con nosotros. Tenemos una gincana matemática que trabajamos con los alumnos de Stalmat cuando vienen a la universidad. Tenemos blog, tenemos en fin. Y por supuesto, pues trabajamos con los medios de comunicación. Sin ellos sería imposible esta tarea. El servicio de publicaciones que está representado aquí con Diego, que desde luego es un placer trabajar con ellos, porque nos aguantan, nos soportan y nos ayudan mucho. Y gracias a ello, pues el libro ha salido como ha salido. Con lo cual, pues empezamos en 2014, en 2016 publicamos el segundo monográfico y en el 24 pues hemos publicado Matemáticas Infinitas y vamos a ver si, igual que la portada, pues atraemos a alguien al lado oscuro de las matemáticas, que a mí pues me encantaría que eso sucediera. Así que muchas gracias. Paso la palabra a mi compañero Juan Matías, que va a empezar a desgranar contenidos. Bueno, pues buenas tardes a todos. ¿Se me escucha bien? ¿No? Sí, sí, es ¿Flojito? que tienes que acertar. ¿Ahora mejor? Sí, Ahora sí. pero tienes que acertar. Vale, pues yo, por supuesto, también lo ha dicho Lorena, pero lo primero de todo es agradecer a la sociedad su invitación para poder participar hoy en esta presentación del libro. A todos ustedes por la asistencia, es un placer, y especialmente a Julio, que fue el promotor de esta presentación, que junto con su familia se vuelca siempre cada vez que venimos a Cartagena y nos enseña la ciudad tan bonita que tenéis. Bueno, pues efectivamente en este sorteo que hicimos, a mí, en mi caso, me tocó la tarea de presentar algunos contenidos concretos, algunos capítulos del libro. Evidentemente, por temas de tiempo, pues no podemos abordar todos los capítulos, pero sí que vamos a dar, entre Julio y yo, algunas pinceladas de algunos de ellos. Hemos elegido unos cuantos y, bueno, ahí tenéis el listado completo, pero únicamente, pues, por cuestiones de tiempo, hablaremos de algunos de ellos. Mira, el primero que os quiero presentar es de un profesor de secundaria de Extremadura, se llama Pedro Daniel Pajares, y nos presenta un problema en el que vamos a ver la relación, que a priori uno piensa que no existe, entre la gastronomía, en este caso entre las pizzas y las matemáticas. ¿Vale? Hoy es viernes, seguramente cuando acabe la presentación algunos de ustedes se irán a cenar y quizá vayan a pedir una pizza. Y un primer problema que se plantea cuando nos reunimos una cantidad concreta de personas es, por ejemplo, ¿qué conviene? ¿Elegir 2 pizzas medianas o una familiar? Vamos a plantear este problema concreto.
Supongamos, y estos son medidas estándar, que una pizza mediana tiene 28 centímetros de diámetro y una pizza familiar 38. Entonces, de acuerdo, si nos centramos únicamente en términos del área, vamos a ver qué compensa. Repito, la pregunta es, ¿dos medianas o una familiar? Vamos a analizarlo. Mirad, cuando trabajamos con áreas, aparece el número pi. Cuando trabajamos con áreas de círculos o de discos. De hecho, ahí veis lo que significa pi, la longitud de una circunferencia que tiene diámetro 1. Y cuando calculamos el área de una circunferencia, aparece pi, el número pi que os he dicho antes, el número racional pi, multiplicado por el radio del círculo al cuadrado. Pi por radio al cuadrado, ¿no? Muchos de vosotros lo tenéis ahí incrustado en la memoria, el área del círculo, pi por radio al cuadrado. Vale, pues vamos al caso de las pizzas. Nosotros tenemos la mediana que tenía de diámetro, de diámetro 28 centímetros. Por lo tanto, el radio, que es la mitad del diámetro, es 14. Pues si hacemos el cálculo con el área de la pizza mediana, nos quedaría pi por 14 al cuadrado. Hacemos la aproximación de pi con 3,14, 3,1415,9 y nos da 615,75. Como estamos hablando de áreas, pues centímetros al cuadrado. Y si hacemos el cálculo de la medida para la pizza familiar, el diámetro era 38, por lo tanto radio es la mitad, 19. Nada, le damos a la calculadora y nos da 1134,11 centímetros al cuadrado. Por lo tanto, si comparamos dos pizzas medianas con una familiar, hacemos el doble de 615, nos da 1231, nos sale mayor que el área de la familiar. Por tanto, en términos de medidas, compensa elegir dos pizzas medianas. ¿Vale? Ese es un primer problema que en el libro lo resuelve como acabo de explicar. Pero no todo acaba ahí. Porque ahora vamos a fijarnos en el precio, ¿vale? Entonces, no todo es mirar el tamaño, sino también hay que mirar el bolsillo, ¿no? Vale, pues nos hemos ido a Google, y hemos visto el precio estándar de una pizza mediana, en la primera página que salía. En este caso salía 10,99 euros y el de la familiar 20,99. Vamos a analizar qué compensa. Para analizar esta compensación lo que hacemos es el cociente entre el precio de las dos medianas dividido su área, ¿no? Lo vamos a hacer en proporción al área de las pizzas. El área lo habíamos calculado antes y el precio de dos medianas, pues si hacemos el doble de 10,99 nos queda aproximadamente 22 euros. Hacemos el cociente, nos da 0,01785 euros por centímetro cuadrado. Cada centímetro cuadrado nos cuesta ese precio. Y si ahora hacemos el mismo cálculo con la familiar, únicamente son 20,99 euros, entonces nos da un poquito, el cociente nos da un poquito mayor que el anterior. Por lo tanto, ¿qué compensa más? Pues también, en términos de precio, en este caso nos ha dado mayor el de la familiar, por tanto compensa el de las dos medianas. ¿Vale? O sea que esta noche nos pedimos dos medianas, ¿no? Bueno, pero es que hay otro problema, no hemos acabado aquí con esto de las pizzas. Porque resulta que en este mundo hay gente que no se come los bordes de las pizzas. Yo no soy uno de ellos, a mí me encanta todo. Yo me como la pizza enterica. Pero hay gente en este mundo que no. Entonces vamos a hacer los cálculos teniendo en cuenta que hay gente que no se come los bordes. Y entonces si no se comen los bordes, nos estamos dejando ahí una porción de área importante, ¿no? De hecho, el borde de una buena pizza suele medir entre 1 y 3. Pues nada, tomamos la mitad. Vamos a tomar 2 centímetros el borde de la pizza. Bien, pues antes teníamos hecho estos cálculos con borde y ahora si le quitamos el borde y únicamente calculamos el área de la pizza sin el borde, sin lo que se va a comer esa persona que no le gusta el borde, entonces los cálculos que nos salen son estos. Dos medianas, el área sería 904 aproximadamente y una familiar 907. Así que el que no se coma los bordes le interesa comprarse una familiar. ¿Vale? Ahí tenéis el tercer problema. Y luego hay otro problema más. Y es que cuando nos juntamos en casa, seguramente algunos de vosotros no vais a un restaurante cuando salgamos, pero sí que os quedáis en casa y pedís una pizza. Y pues algunas veces las pizzas no vienen cortadas y el más bruto de la familia hace un primer corte y no lo hace por la mitad exactamente y viene un problema, ¿no? Pues aquí también hay un teorema matemático que nos resuelve el cómo cortar las pizzas para que si nos la comemos entre dos personas nos salga equilibrado.
las porciones salgan equilibradas. Lo ideal sería la imagen de arriba, todo cortadito, perfecto, simétrico. Pero imaginaos, como pasa abajo, que el primer corte pues no se hace por la mitad y entonces viene la papeleta de decir, bueno, ya el resto de cortes ¿cómo lo hacemos? Para que salgamos más o menos igual. Pues hay un teorema que lo que dice es que si dividimos la pizza en 8 trozos, obtenidos mediante 4 cortes, ¿vale? 8 trozos, por tanto, 4 cortes. Si lo hacemos con ángulos de 45 grados, automáticamente la suma de las áreas de los trozos alternos, los que están en amarillo por una parte, los que están en azul, nos da la misma. O sea que lo que tendríamos que hacer es, a partir del primer corte, sea como sea, y tenéis 2 ejemplos, trazamos el segundo perpendicular y a partir de ello las bisectrices. Y con eso tenemos los ángulos de 45 grados y las proporciones iguales para cada una de las 2 personas. ¿De acuerdo? O sea que ese capítulo de las pizzas da mucho de sí y es algo cotidiano, ¿no? Bien, vamos a hablar de otro problema. Mirad, este es de un profesor de Sevilla, la Universidad de Sevilla, José Antonio Prado, que para los que seáis amantes de cifras y letras, el concurso ese que hacen por la noche en la 2, que lo han recuperado hace poco, pues este señor de aquí, que nos visitó hace poco en la Universidad de Alicante, ganó el mayor bote de la historia de ese programa, hace 2 semanas. O sea que nos visitó y no nos contó nada, ¿eh? Se guardó el secreto porque sabía que lo tenía prohibido. Y este también participa en el libro, José Antonio, con un problema muy chulo. El título del capítulo es Doblando voy, doblando vengo. Y nos cuenta la historia de este problema. Mirad, imaginemos tenemos una hoja de papel y empezamos a doblarla por la mitad. Imaginemos que cojo yo este mismo. Lo doblamos por la mitad y vamos a intentar doblarlo muchas veces, las que podamos. Ya voy por la segunda, ya voy por la tercera, ya voy por la cuarta, ya me cuesta un poquito más, ya voy por la quinta, empleando fuerza bruta, ya voy por la sexta. Y ya el 7 yo con mis manos ya no puedo. ¿Vale? O sea que con una hoja de papel como la que veis, pues yo he podido doblar por la mitad 6 veces. Bien, pues en el capítulo nos cuenta la historia de esta chica, se llama Brittany Gallivan, que cuando llegó al libro Guinness de los Récords, ahora os voy a decir por qué, era una estudiante de secundaria y su profesor de matemáticas planteó un problema en clase, que era directamente intentar doblar una hoja de papel 12 veces. 12. Yo lo he conseguido 6. ¿Vale? Se ve, como pasaba en la cena de Gauss, se ve que ese profesor pues tenía ganas de tener ese día libre o en caso de que le planteó una tarea, desde luego, muy complicada. Bueno, pues esta mujer, Brittany Gallivan, en la foto la veis con 25 años, pero cuando entró en el libro Guinness de los Récords tenía 17. Lo que hizo fue irse a un centro comercial, cogió una tira de papel higiénico de longitud mayor de 1 kilómetro, por eso necesitaba irse a un centro comercial, para que el pasillo fuese muy largo y pudiese empezar a doblar la hoja de papel. En este caso ya os digo, papel higiénico. Y consiguió doblar el papel 12 veces. Y como no se había hecho antes, pues entró en el libro Guinness de los Récords. Entonces, las matemáticas que hay detrás de este problema, pues también son muchas. Un problema curioso tiene también muchas matemáticas detrás. Imaginemos que partimos de un papel usual cuyo grosor es 0,01 milímetros. ¿Vale? Si cogemos el libro este que tenemos a la venta después, el grosor más o menos sería este. A lo mejor Diego me puede hacer alguna corrección. Vale, pues lo doblamos por la mitad, lo convertimos entonces en un papel de grosor el doble, 0,02 milímetros. Lo volvemos a doblar, pues 0,04. Lo volvemos a doblar, 0,08. Cada vez voy haciendo el doble. Bien, pues resulta que si continuamos así y llegamos a doblarlo, hipotéticamente, imaginemos que llegamos a doblarlo 54 veces, con una tira de papel como esta, lo convertiríamos en un grosor de 2 por 10 elevado a 8 kilómetros. Estamos hablando de 200 millones de kilómetros, que es mayor que la distancia de la Tierra al Sol. Únicamente doblando el papel 54 veces.
ese grosor subiría tanto que llegaríamos a tener mayor que la distancia de la Tierra al Sol. Y con 103 veces llegaríamos a una longitud mayor que la del universo observable. O sea, ¿cómo es posible, a partir de un papelito? 54 no es un número muy grande, ¿eh? Pues con eso ya el grosor iríamos a parar a esa distancia de luego descomunal. ¿Vale? O sea que en el libro también se cuenta, en el capítulo también se cuenta que cuando hacemos el doble, perdemos, esa es la parte que está en rosa, perdemos ahí también un trozo que lo desechamos. ¿Vale? Hacer ese doble, ese trocito lo desechamos y entonces en las cuentas, en los cálculos que hay explicados en el libro, también se tienen en cuenta esos dobles, esas dobleces. Bien, un capítulo relacionado con el de José Antonio es el de Miguel Camarasa, que en redes sociales se conoce como Mike Mates, Mike, que se titula ¿Cuál es el número más grande que puedes pensar? Ya que hemos hablado de números grandes, pues este capítulo también está muy relacionado y ahí aparecen exponenciales, aparecen factoriales, que en matemáticas se representa con el símbolo de la exclamación, aparecen potencias, aparece el número de Google, nos cuenta también resultados matemáticos en el principio del Palomar. Os animo a entrar a este capítulo y leerlo también en detalle. Al igual que el capítulo de Amalio Juan, que ha mencionado antes Lorena, que se titula ¿Hablamos de matemáticas? Bueno, Amalio es un entusiasta también de la divulgación científica, de la divulgación matemática. Lo veréis en las calles de Murcia cuando llegan las actividades en torno al día de Pi. Tenemos los matemáticos, también tenemos un día internacional. Es el 14 de marzo, porque en notación anglosajona normalmente se escribe primero el mes y luego el día. Y el mes de marzo es el tercero, día 14, aproximación del número pi. Hace unos años era únicamente el día de pi, hoy en día es el Día Internacional de las Matemáticas, porque la UNESCO lo declaró también el Día Internacional de las Matemáticas. Así que, como decía antes Lorena en su parte, pues la importancia de las matemáticas va creciendo y la UNESCO también lo ha reconocido. Y en el capítulo de Amalio, pues nos habla también de la parte de la necesidad de abordar una mayor alfabetización matemática, la importancia también de la notación matemática, de la alfabetización matemática de la población en general. Y además analiza también la incorporación de herramientas para el uso cotidiano en el clase, como lo que él llama mememates, que ahí tenéis algunas imágenes también, incluso con las pizzas, en su caso nos habla de volúmenes, en ese caso el volumen de la pizza, que también juega ahí con ese meme. Vale, y para terminar mi intervención, pues os voy a hablar también de mi capítulo, ya que soy uno de los ponentes, pues os hablo también, he venido a hablar de mi libro también, como se suele decir. Y el mío trata sobre, titulado La magia de las matemáticas, también la relación entre las matemáticas y la magia. Son dos artes también, pero uno a priori tampoco piensa que están muy relacionadas. Pues en el libro os cuento muchas actividades matemáticas que se pueden plantear en el aula o en cualquier situación de la vida cotidiana, con presentaciones, en ferias de divulgación, etc. Os voy a plantear un par de juegos de estos. Mira, el primero quiero que me ayudéis a hacerlo todo, ¿vale? Os voy a pedir a hacer operaciones sencillas desde mi punto de vista y simplemente quiero que sigáis mis instrucciones. Lo primero de todo es que penséis para vosotros un número del 1 al 9, el que queráis. Yo para explicarlo voy a escoger el 3, pero cada uno que coja el que tenga en mente, el que haya pensado. Y lo primero que quiero que hagáis es algo tan sencillo como el número que habéis elegido, sumarle 2. ¿Vale? Yo ahora os voy a pedir una serie de operaciones. Con esas operaciones, al final algunos de vosotros preguntaré ¿qué número os ha dado? Y yo con el número que os ha dado al final os adivinaré el número que habéis pensado. ¿Vale? Por eso el capítulo sobre magia y matemáticas. ¿Vale? Entonces, lo primero que quiero que hagáis es sumarle 2. A continuación quiero que multipliquéis por 5. En mi ejemplo yo al principio había elegido el 3. Como le he sumado 2, 5. Y ahora multiplico por 5, 5 por 5, 25. Vale, a continuación el número que os ha dado al multiplicar por 5 lo restamos con 7, le restamos 7. En mi ejemplo 18. Y ya por último, la última operación que os pido es que multipliquéis por 2. En mi ejemplo, como tenía 18, 18 por 2, 66. Vale, a ver, por ejemplo, aquí delante, ¿qué os ha dado? Alguno que lo haya hecho con vuestro número. 86. Por ahí.
Eso significa que el número que has pensado al principio es el 8. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguno más lo quiere decir? 76. Pues el número que has pensado es el 7. Todos los números que hayáis hecho acaban en 6 y el primer dígito es el que habéis pensado. Entonces, lo bueno que tiene estas actividades es que aparece la pregunta de ¿y esto cómo se hace? ¿Y esto por qué? ¿Por qué es verdad que el primer número es el que he pensado y el segundo es el 6? Pues esto se explica a través de una ecuación, simplemente. Cuando en matemáticas algo no sabemos lo que vale, ¿sabéis qué letra usamos? La X. Eso también tiene un contexto histórico que, bueno, por motivos de tiempo no explicaré. Pero luego al final, quien quiera preguntarme, entonces si sumamos 2, ponemos X más 2, ¿verdad? Y ahora, si multiplicamos por 5, el X más 2 que teníamos lo ponemos entre paréntesis, multiplicamos por 5, aplicamos la propiedad distributiva, nos queda 5X más 10. Si le restamos 7, pues 5X más 10 menos 7 me da 5X más 3. Y ya por último, si multiplico por 2, otra vez aplico la propiedad distributiva, me queda 10X más 6. Por eso el 6 es la unidad, el último dígito, y el número que habéis pensado, la X, es la decena. ¿Vale? Esa es la explicación matemática de por qué funciona. Bien, y como me queda un minutito, me da tiempo a hacer otra actividad más, y para esta actividad quiero un voluntario que suba aquí. Por ejemplo, había una chica que quería estudiar matemáticas, pues igual es buena voluntaria. Simplemente te voy a pedir hacer multiplicaciones con números sencillos, nada más. Multiplicaciones y sumas. ¿Cómo te llamabas? Claudia. Muchas gracias, Claudia. Ponte mirando al público. Vale, este juego que voy a plantear se puede hacer pues, con chapas, con papeles, con piedras. Yo aquí en el bolsillo, como matemago que soy, me traigo unas chapas. Te las doy. Y lo que quiero es que te repartas las chapas entre tus dos manos sin que yo sepa cuántas tienes en cada mano. O sea, que yo ahora me doy la vuelta. Y sí que quiero que tú sepas cuántas tienes en cada mano. Mi objetivo va a ser adivinártelo, ¿vale? Así que distribúyete las chapas como quieras. Yo no miro. Y Julio y Lorena tampoco me lo van a decir. Cuando lo tengas, pues cierras los puños. Y tú sí que sabes cuántas tienes ya. Vale, pues ponte así para que... Muy bien, no te has escondido ninguna en el bolsillo porque no tiene el bolsillo. Estupendo, genial. Vale, pues quiero que, como sí que sabes tú las que tienes, quiero que las chapas que tienes en tu mano izquierda, por ejemplo, quiero que las multipliques por 4. Y no me digas el resultado, sino muy fácil. Yo con eso te lo quedas tú. Y las que tienes en la mano derecha, quiero que multipliques por 5. ¿Lo tienes? Pues ahí me vas a decir la suma. Repasamos. Esta era por 4, esta por 5 y lo sumas. ¿Qué te ha dado? 41. Pues eso significa que tienes 5 chapas en la mano derecha y 4 a la izquierda, ¿correcto? Enséñalas. Toma ya, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Quédate una por participar. Vale, pues lo mismo que pasaba en el truco de antes. ¿Y esto por qué? ¿Por qué funciona esto? Pues en este caso, si antes era una ecuación, ahora resulta que este problema, esta actividad, se puede utilizar para introducir los sistemas de ecuaciones. En este caso, sistema de ecuaciones 2×2. Porque aquí teníamos dos variables. Teníamos primero la cantidad de chapas que hay en la mano derecha, por ejemplo, y la cantidad de chapas que hay en la mano izquierda. Entonces, aquí vamos a llamar X y vamos a llamar Y, X a la mano izquierda y a la mano derecha. Yo tenía un dato que vosotros no sabíais, que es que yo sé cuántas chapas he sacado del bolsillo. ¿Vale? Las he contado rápido y sabía cuántas hay. Entonces yo sé lo que vale X más Y. Lo voy a poner en grande, creo que lo tengo en grande. Yo sé lo que vale X más Y. Y a Claudia lo que le he pedido es 4X, que es 4 por las chapas que tiene en la mano izquierda, y 5Y, 5 por las chapas que tiene en la mano derecha. Así que ya me ha dado 4X más 5Y. Pues nada, yo resuelvo el sistema, dos ecuaciones, dos incógnitas, lo resuelvo y le digo cuántas hay en cada mano. ¿Vale? No hace falta en este caso acudir a Einstein para resolver el sistema porque es sencillo, 2×2, para los que estamos acostumbrados, pues nos sale fácil.
Pues nada más, os dejo con Julio, espero que os haya gustado estos capítulos. ¿Se me oye? Sí. Bueno, antes de nada, como no, a ver, tengo que dar muchas gracias. Primero a Lorena y a Matías por acompañarme aquí, porque es muy difícil juntarnos a los tres y más aún, yo qué sé, hacer cuántos kilómetros, 110. La verdad que se nos ha hecho corto, pero muchas gracias por venir. En segundo lugar, Pedro, muchas gracias por abrirnos tu casa y dejárnosla en este rato, porque para mí es no solo un honor estrenarme en Cartagena, porque nunca he hecho una conferencia en Cartagena, así que es la primera vez, sino hacerlo aquí, en la Económica, que estamos viendo las procesiones cada año, así que gracias. Y por supuesto, pues gracias a todos los que nos acompañáis esta tarde, a mi familia, a mis amigos y a todos pues, los que habéis sacado un rato para hoy viernes 22 de noviembre pasar pues un rato hablando de matemáticas. Ya habéis visto nuestra motivación, habéis visto parte de los contenidos del libro. Yo no voy a hablar de mi capítulo, voy a hablar de un capítulo, eso sí, solamente porque me parece espectacular y también está escrito por un profesor de la Universidad de Murcia que me dio clase como la asignatura de topología y luego lo invitamos a participar en este libro. Y a mí me gusta empezar con estas frases. Dicen que las matemáticas son el lenguaje en el que está escrito el gran libro del universo. Esta frase, desde mi punto de vista, juega un poco con ventaja. No me termina de convencer el hecho de que parece concluirse de esa frase que las matemáticas existen antes del universo y entonces las utilizas para escribir el libro del universo. A mí me gusta completarla con esta que ya es de mi cosecha, que dice: las matemáticas son el lenguaje con el que vamos descifrando el gran libro del universo. Al final es complementario. De hecho, hay una polémica entre nosotros, hay una eterna pregunta. No sé ustedes qué pensarán. ¿Las matemáticas se crean o se descubren? Porque ya previamente existen a nuestro alrededor. No es fácil. Yo creo que hay parte de las dos vertientes, pero desde luego no podemos dejar de entender el mundo que nos rodea sin matemáticas. Las matemáticas han crecido mucho al cobijo de ciencias incluso pues, que tienen su origen en el conocimiento, en el razonamiento humano, la filosofía, etc. No podemos entender las matemáticas y la filosofía sin el modo de pensamiento, del pensamiento humano, y ha dado lugar a un mapa de las matemáticas espectacular. Pero es espectacular en su propio crecimiento, o sea, día a día ese mapa va creciendo más y más. O sea, pueden preguntarse ¿para qué sirven las matemáticas? Pero basta con que bicheen un poco por Google, porque se van a sorprender. Nuestro modo de vida no se entiende sin matemáticas. En una ciudad como la nuestra, de la que estamos tan orgullosos, ¿no? De la que aquí yo me siento bien, pues las matemáticas tienen su origen en esta antigüedad, ¿no? En la antigüedad griega, y desde luego una de las partes más desarrolladas y mejor conocidas en el tiempo, no tanto de los romanos, vale, ahí he puesto el teatro romano, pero tenemos que irnos a Grecia, pues la geometría era pues las matemáticas realmente, también parte de la teoría de números, pero gran parte de las matemáticas conocidas que surgen junto a la filosofía tratan sobre la geometría. De hecho, ahí tienen la escuela de Atenas, de Rafael, donde es presidido por los grandes, ¿no? Platón y Aristóteles, a sus pies
se encuentran matemáticos conocidos. Ahí tienen, por ejemplo, a la izquierda, abajo, a Pitágoras. A mí no me gusta usar el puntero este porque lo que se me ve es temblando y eso no hace falta verlo. Así que lo ven ahí, a Pitágoras a la izquierda, que parece que está leyendo un libro. Euclides allí a la derecha está señalando una pizarra. Y Hipatia, una de las primeras mujeres o mujeres más importantes. Es importantísimo siempre mencionar la relevancia de las mujeres. O sea, la historia y la historia de las matemáticas también está escrita por mujeres. Y sí, necesitamos que sigan lanzándose y subiéndose a este barco. Quizás, bueno, Pitágoras es el más conocido. Yo no voy a descubrir el teorema de Pitágoras. Sin embargo, yo creo que es todavía más importante el que está a la derecha. Euclides fue quien explicitó, digamos, las reglas del juego de las matemáticas. En los elementos, él dice que las matemáticas no son opiniones, que son propiedades que han de demostrarse para todos los casos. Y de ahí nuestros teoremas. O sea, Euclides escribe la normativa de las matemáticas, ¿vale? O sea que es muy importante. Hay otros muchos. Aristarco de Samos. Samos es la misma isla donde nació Pitágoras, porque era Pitágoras de Samos. Y de Samos seguiré hablando más adelante. Pero Aristarco, fíjense que en su época ya calcula distancias entre la Tierra, la Luna y el Sol. Pero es más, ya habla de un sistema heliocéntrico. Parece que hasta Galileo no vuelve a aquello, pero en Grecia ya se hablaba de que la Tierra giraba alrededor del Sol. La oscuridad todo lo puede y ahí quedó en el olvido o opacado por otros intereses, ¿no? Pero aquí ya estábamos a ese nivel. Otro importante, Eratóstenes de Cirene. No sé si se acuerdan de la criba de Eratóstenes, que poníamos los números aquí en columnas y filas, y es para ver qué números son primos y qué números son compuestos. Entonces, en la tabla vas tachando los múltiplos de 2, luego los de 3, luego los de 5, los de 7 y te quedan los números primos. Esa criba de Eratóstenes se debe a Eratóstenes de Cirene, pero es que él también hablaba o fue capaz de medir el radio y la circunferencia de la Tierra. ¿Con qué herramienta? Ahí no había una politécnica que sirviera para calcular esas distancias. Otro de los grandes y que quizás saldría a colación si vamos a la calle y preguntamos por matemáticos es Tales. ¿Recuerdan a Tales? El teorema de Tales, los triángulos semejantes. Bueno, igual podemos hacer dos rectas que se cortan y después cortarlas con dos paralelas. Y ahí no sé cuántos triángulos reconocen, pero podemos hablar de dos triángulos, uno grande y uno más pequeño. Los han visto, ¿no? Esos triángulos son semejantes. Son semejantes y si les ponemos nombres a sus lados, el grande X, Y y Z y el pequeño A, B y C, resulta que la proporción de X entre A es igual a Y entre B igual a Z entre C. Es decir, las proporciones se mantienen en esos triángulos que son semejantes. Dirán ustedes, pues, joder, me has llevado a primaria otra vez. Pero quiero hablar de cosas más grandes que se deben a esto, porque tantas veces quizá hemos preguntado, ¿esto para qué, no? Bueno, resulta que en Samos, volvamos a esa isla, ahí la tienen, en su contorno, esa es Samos, rodeada por el mar Mediterráneo, gobernaba Polícrates alrededor del siglo VI a.C. y hubo una época de sequía, porque las sequías no son solo de ahora. Y en aquel momento se dieron cuenta de que la ciudad, la antigua Samos, que por cierto después con los años se llamaría Pitagoreon, porque fue ahí donde nació Pitágoras y en homenaje a su vecino ilustre cambiaron el nombre de la ciudad. Se dieron cuenta que la ciudad necesitaba agua
y que el agua estaba o surgía o manaba de un manantial que estaba al norte del Monte Castro, que es el que ven ahí en sus curvas de nivel. Así que había que tratar de conectar el agua del manantial con la ciudad. Y había que hacerlo, hombre, con un poquito de prisa. Vale, habría que aplicar ingenio e ingeniería, rector, pero también quizá un poco de genio y matemáticas, porque había que hacerlo rápido. Y para hacerlo rápido, la idea era empezar por los dos lados a la vez. O sea, había que hacer un túnel cavando desde la ciudad hacia adentro de la montaña y desde el manantial hacia adentro de la montaña para que de alguna manera aquello fuera rápido y la población se abasteciera de agua. Y como si no, sin genio y sin ingenio, sin ingeniería y sin matemáticas, pues ahí que Polícrates llamó a Eupalinos de Megara. Dice Wikipedia que es ingeniero y matemático, así que, bueno, quizá era el candidato ideal. ¿Ven ahí el dibujo? Cómo se intenta horadar la montaña, de forma que se genera ahí un túnel y se puede llevar el agua a la ciudad. Bueno, resulta que lo consiguió y el túnel a día de hoy, después verán una foto, existe, el túnel es recto, o sea, lo consiguió, está a la misma altura, etcétera, etcétera. Lo hizo Eupalinos, pero ¿cómo lo hizo? 600 años después, Herón de Alejandría, en el siglo I después de Cristo, trata de darle un poco de sentido, porque eso era una locura. Y bueno, la primera cuestión sería la de por dónde empezar a excavar, digamos, a qué altura. Eso podía tener una solución fácil, digamos, jugando con el agua. Había que empezar a la misma altura, eso estaba claro, o al menos con un poquito de desnivel para que corriera el agua, pero siempre en algo razonable. La cuestión es, ¿en qué dirección empezamos a excavar? ¿No? Eso yo creo que era lo esencial, porque si no vas a ir tú para allá, el otro va a empezar para acá y aquel túnel que se te queda ahí un poco rarito. Así que, ¿cómo lo hizo o qué sentido o qué explicación le dio Herón de Alejandría? Lo hizo utilizando el teorema de Tales, lo que hablábamos antes de los triángulos semejantes. Miren, pónganse en la entrada a la falda de la montaña donde está el manantial y anden hacia allá cierta distancia. Ahora giren 90 grados y sigan andando, ¿vale? Vamos para allá, ahora me vengo para acá, luego vuelvo para allá. Digamos que lo que quiero es rodear la montaña, pero en ángulos rectos. Miren mi recorrido. Voy así, luego bajo, etcétera, ¿no? Voy andando en ángulos rectos hasta que vuelvo a la salida por donde quiero que salga el túnel, ¿vale? Digamos que al lado del punto B está la ciudad, ¿vale? Después de esto, se da cuenta que es capaz de medir lo que mide ese segmento rojo, porque todo lo que han dado hacia abajo, si a todo lo que han dado hacia abajo le resta lo que han dado en una dirección menos la otra, tendrá la distancia del segmento rojo. Y si jugamos con las distancias que hemos recorrido en esta dirección, tendremos lo que mide el segmento azul. Entonces, el verde y el azul es conocido. Me hace falta conocer la dirección del verde. Eso es lo que tengo ahí. Fijaos ahora que lo que hago es andar una distancia y generar aquí un triángulo que es semejante al anterior. Es decir, este triángulo tiene las mismas, los lados son paralelos al triángulo grande, tanto en una dirección como en otra, y fíjense que la hipotenusa coincide. Y por abajo también. Por poner un ejemplo, si por ejemplo el rojo mide 100 y el azul mide 60, si yo ando en el rojo hacia arriba 10, con moverme 6 hacia otro lado, las hipotenusas serían continuas. Entonces, lo importante era saber en qué ángulo incidimos sobre la montaña y en qué dirección nos metemos en el corazón de la montaña.
Eso lo hizo en ambos lados y pues al final dice, venga, pues ahora a excavar, a excavar. Es impresionante, porque el túnel a día de hoy se puede visitar, pueden bichear y la página Google, en Google está la página de la entrada. No he consultado cuánto vale la entrada, pero ahí tienen el túnel, más de 1 kilómetro. Ese es el túnel que me recuerda mucho a los refugios, de hecho, de aquí, de la Guerra Civil. El capítulo donde se habla de todo esto tiene por título Medir lo inaccesible y atravesar montañas. Y está escrito por Pedro José Herrero. El mío se llama, a ver, tú has venido a hablar de tu libro, por lo menos voy a decir el título, El Señor de las Cadenas, y habla sobre cadenas de Markov que tienen aplicaciones en estadística. La geometría no solo nos ha hecho hacer grandes construcciones desde tiempos inmemoriales, sino nos ha permitido explorar nuevos continentes, nuevos paraísos, ¿no? A lo largo de nuestra historia. Es importante, ¿no? La navegación en nuestro puerto, en la historia de nuestro arsenal, la historia de esta misma institución, la geometría que hunde sus raíces en los problemas clásicos de la Grecia antigua, la duplicación del cubo, la teoría de nudos, y fructifica en esa geometría cuántica sin la cual, pues a día de hoy, pues podríamos entender el mundo en que vivimos. Yo igual ya lo pueden intuir, ¿no? Todo esto, ¿para qué? ¿Para qué te estás dedicando a esto? Que no nos pagan nada, ¿no? Lorena, no, Matías. No nos pagan nada, ni ganamos un céntimo, yo creo, prácticamente, poca cosa, muy caro. Yo creo que de estos libros no ganamos ni un céntimo. De otros igual un poco, igual Diego me lo puede. Somos tantos que decimos, no queremos ganar. ¿Todo esto para qué? Bueno, lo saben, ¿no? Matemáticas y física, pero bueno, matemáticas. Luego yo no quiero guerrear con los físicos. Son las carreras de moda y su nota de corte está al nivel de medicina. Esto es así. Esto, lo siento, sé que hay algún médico por allí, que no me miren mal, pero sí, estamos pisando los talones. No era así cuando empezábamos nosotros a estudiar. Tanto que, bueno, que era suficiente para estudiar. Yo la selectividad estudié bastante poco, dije, si nada más que tengo que aprobar. Nadie quiere entrar aquí. Ahora parece que, elegimos bien. No, las matemáticas tienen un impacto del 20% sobre el empleo en España. Nuestros alumnos, en cuarto, tienen ya un contrato. O sea, nuestros alumnos, la empleabilidad es espectacular, pero además salen ganando muchas perras. Es así. Las matemáticas nos hacen más libres y menos manipulables, claro. Esto lo dice Eduardo Sáenz de Cabezón, no sé si conocen Orbitalaika, ¿no? Pues es también colaborador nuestro en algunas ocasiones. Porque dicen, no, yo no me dedico a la matemática, yo no gano dinero, no me gano dinero. Bueno, pero es que te hace más libre y menos manipulable, no dejará de interesar ahora. Si es que ahora todos son bulos, todos son fake news. Intenta separar el polvo de la paja, qué es lo que vale y lo que no vale un pimiento. Bueno, esta es mi debilidad. Clara Grima dice, el futuro está hecho de matemáticas. También Clara ha salido en varias ocasiones en televisión. ¿Tenía algún...? ¿Colaboró también en Orbitalaika? Bueno, Una matemática bien a ver. una matemática bien a verte, fue otro programa en helados. Bueno, a ver si esto me hace caso. Pues eso, ¿que por qué lo hacemos? Lo hacemos porque nos gusta, yo creo que se ve, que lo disfrutamos. Me preguntaban, ¿estás nervioso? Pues es que me lo paso bien. Divulga, de algo queda. O sea, habla, difunde esto, porque algo quedará en alguno de vosotros, en alguno de ustedes. Dicen por ahí que sin ciencia no hay futuro. Pero yo quiero llevármelo a mi terreno. Si es que la ciencia está llena de matemáticas, ¿no? Así que, sin mates, no hay futuro. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, yo no sé si hay alguna... Puedo hacer de moderador, pero la pregunta es a ella.
Si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna... Sí, Pepe. El médico, ¿eh? El médico. Enhorabuena. Enhorabuena aquí a los tres matemáticos que tenemos. No es por nada, pero es mi primo Julio. Pero no. Quería hacer una pregunta en serio que me ha surgido. Este es tu primo, el que está... Vale. Sí. Luego hablaré contigo. Vale. Bueno, ya no hago la pregunta. ¿Habéis abordado en alguno de esos tres libros o tenéis en mente abordar la inteligencia artificial? Pues hasta el momento no se ha abordado, pero sin duda es que este libro, el título de este libro es muy revelador. Es decir, las matemáticas tienen infinitas aplicaciones. Y hoy en día, pues efectivamente, con la inteligencia artificial, pues sí es una de las cosas que tenemos pendiente. Pero no solamente inteligencia artificial, yo también hablaría de humanidades, que cada vez creo que se hace más necesario que las humanidades tomen el relevo, porque la inteligencia artificial va a crear una serie de problemas éticos, ya lo está haciendo, y en los comités pues ya se incluyen a filósofos. Creo que también nos faltarían capítulos sobre filosofía y matemáticas y otros muchos. O sea que no se ha tratado, pero sí que es algo que lo dejamos para el siguiente libro. No, es que yo creo además que este libro cuando empezó a gestarse, Sí, hace ya... 2021, Sí, por ahí, llevamos y todavía no se hablaba ni del chat GPT. Pero bueno, Sí, pero que nos han quedado muchísimas cosas, por ejemplo, de medicina y matemáticas también se podría hablar, pero evidentemente pues luego hay los capítulos... otra cuestión que también surge. ¿Nos van a quitar el trabajo a los matemáticos, la inteligencia artificial? Pues, evidentemente no. Si somos nosotros los que programamos eso. Si es que lo que hay siempre detrás es un matemático, una matemática. Entonces, no puede ser, si somos indispensables. ¿Quién quiere alguna pregunta más? Historiadora, de hecho. Las matemáticas están, como bien has dicho, nos rodean. Ya has comentado una cosa que llevamos de la carrera que estudiamos, lo de examos, lo de... Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Enfocáis también algo en relación con el tema de numerología? Porque todas están No se oye. la numerología es una cosa que también No se oye. está también muy presente. Ahora. Matemáticas, es todo en matemáticas, la misma hoja en matemáticas, cualquier cosa es matemáticas. Entonces, bien lo has dicho, pero el enfoque, o sea, aparte de lo que habláis en el libro, ¿tocáis algo del tema, lo que es el tema de numerología, teoría de cuerdas, un poco? Es que no he Es que no se escuchado escucha. bien. Comentan a las chicas si tocamos algo de numerología, teoría de cuerdas, etcétera. No hemos, pero es que es lo que comento, que hay muchísimos temas pendientes para tratar. O sea que sí que es verdad que nosotros empezamos con esta colección para hacer una muestra, pero es verdad que como bien has comentado y bien hemos dicho en la presentación, pues las matemáticas intervienen en prácticamente todas las áreas y evidentemente pues faltan muchísimos temas por tocar. Por ejemplo, él lo ha medio mencionado, pero la navegación y las matemáticas, es decir, es que la astronomía y las matemáticas, es decir, aunque ha apuntado algún detalle, pero realmente no tenemos capítulos que versen sobre esas cuestiones porque, bueno, los libros al final pues tienen un tamaño pero bueno, evidentemente no descartamos. Sí, a Diego, te vamos a mandar otro monográfico por ahí, pero sí, que evidentemente podemos, por supuesto, introducir muchos más temas que están pendientes. ¿Alguna? ¿No?
Pues nada, lo único, vuelvo a decir, a daros las gracias, Pedro, gracias a todos los que habéis venido. También ha venido una... A ver, ya digo, si alguien quiere estar en la librería, hay una librería que vende libros, nosotros estamos aquí, podemos firmarlo y dedicarnos. Y nada, Pedro, muchas gracias. Gracias. Matías, un 10. Sí, muchas gracias. Lorena, Matías, muchas No, gracias. gracias a ti. Muchas gracias. ¿Dónde estaba yo? Yo estaba aquí, ¿no? Pedir un aplauso para esta mesa que nos han presentado y nos han metido en el mundo de la magia, de las matemáticas y nos han hecho hacer una velada maravillosa. Pido un aplauso para ellos. Por otra parte, agradeceros a todos la presencia en esta institución cultural más antigua de la ciudad de Cartagena. En este salón de actos, donde en 1849 este señor, que era catedrático de la Universidad de Murcia, venía a dar clases gratuitas de matemáticas para que los ciudadanos pudieran aprender. Entonces, esta no es una noche especial. Es decir, figuraros que casi 200 años después vienen a darnos una clase de matemáticas para que la ciudadanía cada día sea mejor. Ellos son los que tienen en sus manos que tengamos una mejor ciudadanía, una mejor sociedad. Y lo están haciendo y lo están haciendo muy bien desde la universidad. Porque no solamente enseñan, sino investigan. Y la investigación creo que es muy importante. Por eso les agradezco su presencia en nombre de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Como ella ha dicho, institución cultural más antigua de Cartagena. Que seguimos apostando por la cultura, la formación, que es tan importante para que una sociedad cada vez sea más humana. Y ellos son los que tienen la llave. Por eso agradecemos mucho la presencia esta noche de ellos. La institución va a tener un detalle con los cuatro por haber estado esta noche aquí. Como que no, quiero también agradecer la presencia de los consejeros, de nuestro cronista de la ciudad y de todos ustedes esta noche que nos han acompañado. Procedemos a hacer un reconocimiento a nuestros participantes. Me ha encantado. Yo no conocía casi nada. Ay. No, ya lo he dicho público, te comprometo. Hay testigos. Cosas de estadísticas y me gustan hacer también. Bien. Simplemente es un detalle. Le otorgamos el presente reconocimiento por su participación en el curso cultural 2024-2025 con la presentación de su libro Matemáticas Infinitas a la doctora doña Lorena Segura Abad. Muchísimas Y le entregamos lo más valioso para nosotros, la insignia de 1843. Muchísimas gracias y gracias sobre todo a vosotros que trabajáis también desinteresadamente por la cultura. O sea que el agradecimiento es de la sociedad hacia sociedades como la vuestra. Muchas gracias. Muchas gracias. Al doctor don Juan Matías Sepulcre Martínez. Al doctor don Julio Mulero González. Y a nuestro rector magnífico de la Universidad Politécnica de Cartagena, que podría decir que es que la universidad también se crea en esta casa. Aquí se creó el Conservatorio de Música, el primer instituto, la Escuela de Cámaras de Minas, la Cámara de Comercio. Fue una institución
que de alguna manera hizo la repercusión social, cultural y educativa de la ciudad de Cartagena, que hoy en día la mantiene muy bien nuestro rector. Agradecer al final a todos ustedes su presencia. Entonces les voy a pedir al rector que, como procede, que clausure este acto. Eso se dice chimpú. Chimpú. Bueno, nada, yo suelo decir que me lo he pasado muy bien. He aprendido un montón de cosas, aparte de lo de Gauss, que sí conocía, pero desde luego el túnel me ha dejado impresionado. Sí, sí, que no lo conocía tampoco. Así que agradecidísimo. Yo creo que hablo en nombre de todo el mundo para decir que realmente nos habéis hecho pasar un rato muy agradable y han demostrado pues, que las matemáticas pueden, eso, como contadores de historias, de los buenos, de los que sirven para animar las veladas. Y agradecidísimo desde este punto de vista. Así que queda clausurado este evento y nos aplazamos al siguiente. Entiendo que conociéndoos va a ser pronto, seguro. Venga.